La perseverancia es inseparable de constancia, persistencia, firmeza, solidez, dedicación y compromiso. En este sentido, se aplica tanto en los pensamientos como en las mentalidades, las ideas, en el reconocimiento de algo, en la ejecución de propósitos o en las metas del alma. Aquí te lo explicaré en un breve espacio con Nayolis. Hola, hola, hola mis queridos espectadores, bendiciones para todos. Hoy les hablaré de este tema de que el persevera alcanza sus logros, como siempre, dando proyección, consejos para llegar a ser mejores personas. Se conoce como perseverancia al término de duradero o constante de una cosa o la solidez y constancia en una actividad. El término perseverancia proviene del latín perseverantia. Según la Fundación Regia de la Lengua Española, la perseverancia es la actividad o representación de mantenerse constante persiguiendo lo comenzado en una mentalidad o en una valoración. Hace que nos mantengamos firmes mientras perseguimos nuestras metas y objetivos para obtener el resultado ideal deseado. El término perseverancia puede ser empleado en cualquier circunstancia de la vida. Para ser perseverante se debe tener un objetivo claro o una meta que justifique el esfuerzo o dedicación en un periodo de tiempo generalmente extenso. Es por ello que se dice que la perseverancia es la clave del éxito en muchas situaciones, aunque lo importante es saber cuándo continuar y cuándo no. En este sentido, la perseverancia también puede ser negativa. Un individuo puede quemar una gran cantidad de energía y tiempo en algo que no da ni dará ningún resultado. En consecuencia, una persona debe saber cuándo seguir adelante, pero también hasta qué punto abandonar la tarea o el objetivo. De este modo, centra sus esfuerzos en diferentes sistemas para lograr el objetivo ideal y rescata lo que ha ganado de los errores cometidos. La infatigabilidad infiere un trabajo constante y vital para buscar respuestas a los problemas u obstáculos que surgen en el camino. Sugiere disciplina, asociación y responsabilidad. Además, con la constancia se adquiere la fuerza de carácter importante para no dejarse mover por lo que es simple y agradable. En este sentido, es fundamentalmente desarrollar la inspiración, sobre todo la motivación características, a través de ejercicios seductores, significativos, participativas, cooperativas y que incentiven la curiosidad. La perseverancia es un valor significativo que es importante para la mejora de las conexiones individuales y relacionales. En toda relación se presentan conflictos y es necesario tener perseverancia y control para resolverlos y no tener miedo al fracaso o a los errores para superarlos y así mejorar y crecer personalmente. En cada relación surgen choques y es importante tener persistencia y control para resolverlos y no temer decepciones o confusiones para conquistarlos y de esta manera mejorar y desarrollarse realmente. La perseverancia es un valor humano fundamental. Permite al individuo continuar hacia adelante, no rendirse a pesar de las dificultades, los obstáculos, la frustración, el desánimo, el aburrimiento, la tendencia a los deseos de rendirse o abandonar una situación. La perseverancia es un valor positivo que ayuda a mejorar las probabilidades de lograr objetivos difíciles y de ver el valor de los logros adicionales conseguidos. La perseverancia aumenta la confianza cuando la persona progresa, ayuda a seguir desarrollando habilidades y capacidades, desarrolla nuevos procedimientos para superar los obstáculos y enseña de los errores. La determinación permite a la persona conseguir logros individuales extraordinarios en cualquier espacio de su vida, ya sea amoroso, profesional, financiero, social o social. Un individuo perseverante se describe por saber buscar sus objetivos con empeño, terminar lo que ha empezado, mantenerse en el camino. Trabajar con perseverancia es intentarlo una vez más, trabajando en la técnica en caso de fracasar. Por lo general son optimistas, tienen una alta autoestima y una alta capacidad de autocontrol y autodisciplina.
Frases de perseverancia. La paciencia y la perseverancia tienen un efecto encantador ante el cual se desvanecen los retos y desaparecen los impedimentos. En la posibilidad de que un individuo esté conduciendo hacia adelante, sin importar si no es bueno en el entendimiento, se volverá sabio, y sin importar si es débil, tendrá áreas de fuerzas para llegar a ser. No es la fuerza, sino la perseverancia de las opiniones elevadas lo que hace que los hombres no tengan rival. Estoy persuadido de que parte de lo que aísla a los hombres de negocios eficaces de las infructuosas es la perseverancia. Vea, además, el que consigue la perseverancia es la capacidad de un individuo para adherirse a una elección o trabajar constantemente hacia un objetivo sin rendirse, incluso a pesar de los obstáculos más molestos. Por ejemplo, tocar la guitarra con constancia hasta dominar totalmente el instrumento. Esta cualidad se valora en numerosas asociaciones, ya que se refleja en las personas aptas para superar largos periodos de tiempo aprendiendo y culminando un movimiento, o intentándolo una y otra vez hasta lograr los resultados normales. Es importante señalar que no se nace siendo perseverante, sino que esta cualidad se desarrolla a lo largo de la vida. Por lo tanto, es fundamental que los niños aprendan a ser perseverantes desde el principio, ya que esto les proporcionará fuerza, valentía, seguridad y la oportunidad potencial de desarrollarse. Se podría decir que al cultivar la constancia estamos contribuyendo a que muchas de las demás virtudes se desarrollen y también a que los proyectos y metas puedan llegar a hacerse realidad. De este modo, a una edad temprana y en la escuela primaria es fundamental transmitir el ansia de intentar sin miedo a la decepción y hacer de los errores una parte importante de la experiencia educativa. Debería ser obvio para los niños que los minutos en los que ofrecen alguna respuesta inaceptable o cometen un error están cargados de oportunidades para aprender. El punto está entonces en cómo reaccionamos ante una respuesta equivocada y en cómo los ayudamos a aprender de sus errores. Sin embargo, es importante distinguir entre la persistencia y la necedad, aquella que no reflexiona y persiste en el error. Si errar es humano, persistir en el error es frustrante y poco productivo, además que conllevan a una pérdida de la motivación. De esta forma, si en un lugar de ceder entre la frustración de un error podemos trabajar constructivamente para entenderlo y evaluar la estrategia que hemos usado para resolver el problema, ayudar a que los aprendizajes sean más sólidos que cuando nos limitamos a memorizar o a dar la respuesta correcta. Desde el punto de vista formativo, es a partir de los 3 años cuando los niños empiezan a ser conscientes de enfrentarse a diversas dificultades. Empiezan a comprender que hay que ser constante y a comprender la importancia de realizar pequeñas tareas habituales. Por ejemplo, aprender a vestirse y desvestirse solos, limpiarse los dientes, ponerse y atarse los zapatos o comer solos. Para que los pequeños logren alcanzar las metas que se han propuesto, es importante que los adultos que los acompañan sepan regular el nivel de dificultad a que van a ser expuestos. Cuando son pequeños, valorar el esfuerzo y los avances por encima de los resultados los enseña a ser perseverantes. Esta tarea se irá consolidando con la rutina, el aliento y la constancia. La primera vez tomará más tiempo y será necesario la ayuda del adulto. Luego la tarea se irá haciendo más sencilla y finalmente el niño logrará hacerla de forma independiente y de manera rutinaria. En este periodo de aprendizaje es importante también. Es crucial ser paciente y darle suficientes oportunidades para que lo hagan. Recordemos que cada niño tiene su propio ritmo y es necesario acomodarnos a sus necesidades sin dejar de enseñarle y exigirle en la medida de sus probabilidades. La persistencia se consigue de forma consistente a través de la comunicación del joven con su familia, la escuela y el clima que lo rodea. En este sentido, es fundamental que la familia, como principal interlocutor, ofrezca modelos estables y coherentes que permitan al niño comprender que debe mantenerse firme
en sus esfuerzos y actividades para conseguir lo que se propone. Así tanto padres como maestros le enseñarán al niño con sus ejemplos a ser perseverante. Así es vital que sean firmes en los ejercicios que inician y perseverantes en la autorización de las normas y acuerdos establecidas. En el caso de que mostremos solidez a pesar de los problemas y esperemos la obligación de superarlos sin miedo, estableceremos un modelo genuino y animaremos a los niños a luchar por lo que necesitan. La vida en familia le ofrece al niño un sinnúmero de oportunidades para practicar y aprender la perseverancia, así como también la tolerancia a la frustración y el autocontrol. Algunas situaciones que podemos plantear como ejemplo pueden ser el hecho de tener que esperar por la satisfacción de sus necesidades, aprender a perder o ganar en un juego, ser capaces de esperar su turno, identificar sus errores con la ayuda de sus padres y esforzarse por corregirlos o aprender de ellos, practicar un deporte, realizar tareas cotidianas, entre otras. De la misma manera, la escuela se convierte en un clima positivo para animar la determinación, abordar cuestiones en grupo, realizar tareas escolares, reflexionar, proteger sus perspectivas ante los demás, completar una tarea, etc. Son algunas de las circunstancias que observarán a lo largo de su vida escolar. Poner en práctica esta virtud nos permitirá cumplir los objetivos planteados a lo largo de nuestra vida, ya sea para actividades personales, económicas, sociales o profesionales. Mantenerse centrado es difícil y vencer las interrupciones, los retos y las tentaciones que surgen en el proceso requiere mucha solidaridad de carácter, voluntad, persistencia y, lo que es más importante, seguridad. Asimismo, es fundamental tener claros los objetivos a alcanzar e inculcarse algunas cualidades en general para fortalecer la perseverancia. Es necesario desarrollar la fuerza de voluntad, la disciplina y la búsqueda de la excelencia, e inculcar algunos valores tales como el orden, el trabajo y el esfuerzo que se requiere para que puedan aprender a ser responsables y alcanzar lo que se proponen. Acuérdese que el que persevera alcanza todo lo que se propone para su bienestar en la vida, como orientarlos y darles los mejores valores para ser mejores personas. Agradecida de todos por su apoyo y por darme perseverancia en esto que hago día a día para ustedes y compartiéndoles todos estos consejos. Bendiciones para todos, en especial para mis hijos. Me despido. Bye bye.